Bienvenidos familia a este nuevo relato. La siguiente historia fue compartida por una suscriptora. Esta es la segunda experiencia que envía al canal, por lo que le agradezco de corazón su apoyo y confianza. Escucha su vivencia hasta el final. Estoy segura que te dejará la piel de gallina. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos, y vivamos juntos con el miedo. Lo que te voy a relatar sucedió hace 51 años y que al día de hoy, con solo recordarlo, se me pone la piel erizada. Inició cuando yo era pequeña y nos mudamos de casa. Cuando llegamos a nuestro nuevo hogar, la cual estaba ubicada en un paraje encantador en un pueblo en proceso de urbanización, situado en las afueras de la Ciudad de México. Era un lugar apacible donde se respiraba aire puro y el entorno natural predominaba. Recuerdo que en la parte trasera del terreno corría un río de aguas cristalinas y había milpas alrededor de nuestra casa. El terreno donde construimos nuestro hogar fue adquirido por mi padre. Se lo compró a su compadre, es decir, mi padrino. Este último poseía una gran extensión de tierra y decidió venderle una parte a mi papá, lo que nos permitió establecer nuestro hogar en ese lugar lleno de promesas y tranquilidad. Con el tiempo mi padrino también se mudó con su familia a un terreno colindante, y su cercanía forjó aún más los lazos de amistad, al menos durante algún tiempo. Sin embargo, la vida en ese rincón idílico no estaba exenta de desafíos y anécdotas interesantes y escalofriantes. Mi padre era músico, una profesión que llenaba nuestra casa de melodías y alegría. Él trabajaba hasta altas horas de la madrugada, especialmente los fines de semana, cuando las fiestas y eventos abundaban. En esta parte de mi historia quiero hacer mención de algo muy importante. Las escaleras de nuestra casa estaban hechas de manera un tanto rudimentaria, por no decir mal hechas, ya que tenían peldaños desiguales, algunos más grandes y altos, y otros más bajos y pequeños. Esto provocaba un peculiar ruido cuando alguien las usaba, especialmente mi padre y mis tíos, quienes solían llegar tarde, además de que usualmente calzaban botas o botines vaqueros. Todo comenzó una tarde cuando mi primo mayor y yo, en nuestra incansable sed de aventura, decidimos explorar las cercanías de las milpas que bordeaban nuestro terreno. Estábamos fascinados por los misterios que aquel suelo podía esconder. Así que, armados con palas improvisadas, comenzamos a escarbar en un rincón apartado, al lado de las milpas, ya que nos quedaba abajo y a un costado del terreno. Al escarbar, nuestras herramientas golpearon algo duro, por lo que rápidamente empezamos a desenterrar lo que sea que estuviera ahí. Creo que pensábamos que encontraríamos joyas o dinero enterrado. Sin embargo, no podíamos estar más equivocados. Lo que saltaba a nuestros ojos fueron huesos. Primero la quijada de un burro o caballo. Eso despertó aún más nuestra curiosidad, por lo que seguimos escarbando con ímpetu. Y así, poco a poco, salieron a la superficie más cosas. Todos íbamos diario a esa zona a seguir escarbando, encontrando más huesos que parecían pertenecer a diversos animales. Pero un hallazgo en particular nos detuvo en seco. Una mitad de hueso largo que más tarde comprenderíamos que era el fémur de una persona. Asustados por la magnitud de lo que habíamos descubierto, decidimos ocultar nuestros hallazgos. Nuestros primos y hermanos mayores nos advirtieron severamente que no dijéramos nada a los adultos, pues temían que nos regañaran o castigaran,
así que mejor decidimos no mencionar nada a nadie. A partir de ese momento, comenzamos a experimentar situaciones escalofriantes en casa. Podíamos escuchar el ruido de botas subiendo y bajando de manera apresurada, y muchas veces hasta corriendo las escaleras de madera. Era tan seguida esta situación que se volvió casi una parte normal de nuestra rutina nocturna. Cabe mencionar que vivíamos 4 familias en ese sitio: mis tíos con sus hijos, mi abuela y un tío joven, hermano de mi papá, quien cuidaba de ella después de que mi abuelo falleciera, y nosotros. Mis primos y yo comentábamos con los adultos acerca de esta situación de los ruidos en las escaleras, pero mi tía nos regañaba y mi abuela nos ponía a rezar el rosario. Nosotros, los niños, recordábamos las historias que nos contaba el abuelo cuando vivía. Decía que escuchaba a la Llorona casi todos los días. Así que, como puedes comprender, nos daba mucho miedo salir tarde, incluso si teníamos necesidad de ir al sanitario, ya que éste estaba fuera de la casa. Eventualmente mis tíos con sus hijos se mudaron a su propia casa que mi padre les ayudó a construir. Esto debido a los conflictos constantes que surgían y el deseo de mi madre de mantener la paz en nuestro hogar. Los únicos que se quedaron fueron mi abuela y el tío que la mantenía y ayudaba. Esto porque mi padre no iba a correr a su madre, la cual era viuda. A pesar de que éramos menos personas, seguía existiendo la situación de que el ambiente se tornaba muy pesado. Mientras más pesado y tensionado estaba, más problemas se suscitaban en la casa. Además de que los pasos en la azotea y escaleras seguían escuchándose con regularidad. Yo desde pequeña soy muy sensible a lo paranormal. Siempre había visto cosas en sueños o al cerrar los ojos. Además de que podía ver seres que no le deseo a nadie ver. Así que una noche un espíritu se me presentó. Pero esta vez era diferente. Era un hombre de mediana estatura, piel blanca, fornido, con cabello corto y claro. Usaba una playera ajustada, pantalón de mezclilla y botas. Me dijo que había muerto ahí y que no se iría porque era feliz en ese lugar. También reveló que los vecinos, es decir, mis padrinos, realizaban trabajos de brujería para desalojarnos del terreno. Incluso hasta la fecha siguen insistiendo. Le pregunté por qué se me acercaba y me respondió que solo yo podía verlo y que debido a las cosas que los vecinos arrojaban en el terreno, se sentía más anclado en ese sitio. Con el paso de los días, este espíritu comenzó a hacer cosas más macabras en la casa y de repente sus movimientos y ruidos se intensificaron. Llegamos al punto de confundirlo con mi padre y hermanos cuando llegaban del trabajo, ya que ellos trabajaban juntos en ese entonces. Pero no eran ellos. Era el espíritu de ese hombre. Estaba tan furioso que subía y bajaba las escaleras con mucha rabia, y con su presencia, los problemas en la casa aumentaban. A veces se me aparecía y yo trataba de ahuyentarlo, pero él no se iba. Su presencia se volvía más perturbadora y constante. Una noche el espíritu decidió manifestarse a una de mis hermanas. Se le presentó y le dijo que ella le pertenecía y que se la iba a llevar. Días después, mi hermana, que solía ser sonámbula, se levantó en medio de la noche. Por alguna razón me desperté y al verla, le pregunté a dónde iba. Ella me respondió que al panteón, el cual estaba muy cerca de nuestra casa. Estaba convencida de que ese espíritu la estaba llamando y que debía de ir. Su insistencia era inquietante, pero no la dejé ir sola. Le dije que la acompañaría y tomándola de la mano, la llevé por todo nuestro terreno. Mientras caminábamos trataba de pensar en cómo convencerla de regresar a la casa. Finalmente, en un momento determinado, le dije: hemos llegado, pero él no está aquí.
Es mejor que volvamos a nuestro hogar. Afortunadamente mi hermana pareció despertar de su trance y un poco confundida, accedió a regresar conmigo a la casa. Al regresar nos metimos a la casa y cerré con seguro. Posteriormente, acosté a mi hermana en su cama. Por la mañana mi padre me contó que había escuchado todo lo sucedido, pero por más que intentó moverse o despertarse, no pudo. Algo o alguien no se lo permitió. A pesar de la inquietud que esto generó y de ese ser que seguía manifestándose enfrente de mí, decidí ignorar sus apariciones y eventualmente dejé de verlo. Con el paso de los años acepté el hecho felizmente de que no volvería a verlo jamás. Mi vida avanzó y tras vivir muchas experiencias perturbadoras, opté por cerrar ese mundo y continuar con mi vida. Me casé y los años transcurrieron tranquilos hasta que empecé un nuevo trabajo en un lugar inesperado, una iglesia. En ese entorno comencé a ver demasiados seres. Alguien me dijo que ya eran muchos años de negar mi don y que aunque no me gustara, debía aceptarlo porque eso era parte de mí. Curiosamente, la iglesia estaba plagada de seres que necesitaban ayuda. Un día, molesta por todas las interrupciones y manifestaciones, les hablé directamente. Les pregunté por qué no se iban hacia la luz, que si lo hacían, tal vez podrían renacer y resolver sus problemas. Increíblemente, las cosas se calmaron por un tiempo. En casa teníamos 2 gatos. Uno de ellos, el macho, hacía cosas inexplicables, pero mis hijos, especialmente la más pequeña, lo adoraba. Una noche me levanté al baño y escuché un chillido espeluznante. Al asomarme a la sala pude ver qué ocurría y vi al gato en medio de la habitación mirando fijamente al sillón grande. Ahí, sentado como si fuera una visita, estaba el espectro del hombre que pensé que no volvería a ver jamás. Me detuve en seco. No negaré que se me erizó la piel, pero mi enojo fue mayor. Le dije al gato que se calmara, asegurándole que ese espíritu no le haría daño. Aquel espectro se levantó y me preguntó si era verdad, que al ir hacia la luz podría renacer y arreglar lo que dejó inconcluso en la vida. Le respondí que era lo más probable, pero que primero tendría que pasar por un proceso de limpieza y que si así lo decidían, le darían la oportunidad de renacer. Bueno, esto según mi opinión. Le aclaré que no debía de culparme si no le daban el permiso, ya que cuando fue un espíritu no era tan amable y que tal vez eso jugaría en su contra. Sin embargo, valía la pena intentarlo, pero que seguramente encontraría la paz. Al verlo nuevamente frente a mí, confirmé que tal vez nunca me había dejado del todo. Días más tarde se me apareció una última vez, solo para darme las gracias. Le pedí que se llevara con él todas las almas que pudiera, y me dijo que así lo haría. Eso podía ser un acto de bondad que seguramente tomarían en consideración. Aunque sigo viendo cosas, ahora son malos espíritus y muy necios. No me meto con ellos por respeto y les pido lo mismo. He lidiado con estas entidades prácticamente toda mi vida. Algunas personas que saben cómo soy se alejan de mí, mientras que otras lo aceptan sin problemas. He aprendido a ignorar esas presencias en la medida de lo posible, ya que a mi actual pareja le aterran, aunque él lo niega. Pero este es mi don o mi maldición, según cómo se mire. Así nací y así he aprendido a vivir, aceptando que esto forma parte de mi vida. He encontrado una manera de coexistir con estos seres, buscando siempre un equilibrio entre mi vida cotidiana y ese mundo oculto que me acompaña desde siempre. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza.
Si deseas compartir alguna experiencia de brujería o paranormal, te dejo mis datos en el primer comentario y en la descripción del video. Nos escuchamos pronto y tú vives con el miedo.